Nuestras cocinas se convirtieron en el centro de la casa, como esa parte donde estaba diseñada usualmente para preparar los alimentos y todo ello, incluso estaba separada de la casa en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en la Edad Media incluso estaba muy alejada de lo que era el recinto central, pero en el siglo XX y en el siglo que llevamos, en el XXI, la cocina se ha convertido poco a poco en el núcleo, en el centro aglutinador, donde se dan las mejores discusiones, donde se dan las peleas, las charlas, las confesiones, todo ello alrededor de una isla, de una mesa, de un desayunador, escuchando las pláticas de quien prepare los alimentos, sea la madre, sea el padre, los hermanos, las hermanas, el esposo, la esposa, en fin, ¿no? Pero la cocina se ha convertido como en ese centro unificador básicamente de la familia, y ha tenido una lógica para ello, ¿no? De ir separado, ir poco a poco, es integrándose con la llegada de la tecnología, las necesidades de convivencia. El último gran impulso lo tuvo el COVID, donde todos nos reuníamos alrededor de la mesa para trabajar en lejano, y era la cocina el lugar preferido para estar, ¿no? Tomar las clases en línea, en fin. Bueno, entonces en este programa lo que hacemos es explorar cómo pasamos de eso, de ese lugar alejado, meramente de producción de comida, de alimentos, a un centro, no nada más de eso, un centro de convivencia, el corazón, en este caso podemos decir, el corazón del hogar. Vamos a ver nuestro video. Hoy echaremos una mirada a casi un siglo de diseño de cocinas americanas, desde los albores de la electricidad hasta la isla de la cocina, para entender por qué las cocinas de las casas que habitamos son así. La cocina americana no comenzó como una sala enorme donde Doña Lupita pudiera revisar el correo en una encimera de mármol, o donde todos en la cena quisieran pasar el rato. Durante el primer siglo aproximadamente de la vida americana, las cocinas solían esconderse en un pasillo detrás de una casa, apretadas en un sótano o desterradas a otro edificio por completo, si tenías el terreno. No las pusieron donde se pudieran ver, dijo Dawn Viola, una diseñadora de cocinas especializada en la preservación de casas históricas. Y hoy en día, nuestras cocinas funcionan tanto como sede central como preciosa joya. Podríamos gastar miles de pesos arreglando nuestras cocinas, eligiendo entre el azulejo o los pomos perfectos para los armarios. Y, sin embargo, muchas cocinas americanas comparten el mismo ADN, desde la colocación del fregadero en estanterías, pasando por el microondas sobre la cocina, hasta el desorden. Miremos atrás en el tiempo para descubrir por qué nuestras cocinas se ven y funcionan como lo hacen. Con la revolución industrial rondando el mundo, se comienza a promover el cuidado del hogar entre las mujeres jóvenes como una nueva ciencia emocionante. Mientras tanto, las cocinas están adoptando tecnologías como las cocinas metálicas de producción masiva, las primeras versiones de frigoríficos, al principio solo neveras, y la electrificación. La cocina eléctrica da lugar a la primera generación de herramientas de encimera, incluyendo tostadoras automáticas y amasadoras de pie. Un siglo después, estos electrodomésticos apenas han cambiado. En algunos boletines universitarios de la época se lee: ¿no merece la pena estudiar las tareas domésticas tanto como palear carbón? ¿No es la limpieza la industria más grande y esencial de todas? La Osier Manufacturing Company publica The Kitchen Plan Book, que ofrece a los lectores 50 planos de cocinas diseñadas por arquitectos y dibujantes arquitectónicos líderes de América. Incorporan la nueva tecnología de la ebanistería modular y producida en masa. Hasta ese momento, el almacenamiento en la cocina significaba muebles independientes, estanterías sencillas o armarios construidos en el propio lugar por un carpintero. El libro de planos de la cocina presentó algunas ideas futuristas para el diseño de la habitación, prometiendo simplificar el trabajo que una mujer debe hacer en su cocina. Más adelante,
los arquitectos empiezan a aplicar la lente de la ciencia doméstica a la cocina, muchos inspirados por la obra de la famosa arquitecta vienesa Margarete Chuteliotski. Su compacta, elegante y funcional Frankfurt Kitchen se siente como un precursor de IKEA. De hecho, está etiquetando algunos de esos cajones, así que está como preparado para el propietario, como, aquí es donde vas a poner la harina, aquí es donde vas a poner tu pan, dijo la señora Barr. Y está integrando esa cocina equipada con sus componentes. Y todo gira en torno a la idea de que vas a tener un conjunto concreto de electrodomésticos. Las cocinas americanas también están cada vez más diseñadas de forma práctica, con un número ideal de pasos entre la cocina, el fregadero y las encimeras. Los diseñadores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Illinois refinarían este concepto en los años 40 como un triángulo laboral, un término que aún usan los diseñadores de cocinas hoy en día. La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Illinois perfeccionó el concepto del triángulo de trabajo de la cocina en la década de 1940. El término todavía se utiliza para designar cocinas hoy en día. Las cocinas están evolucionando, pero la mayoría siguen cerradas del resto de la casa. Entra en escena Frank Lloyd Wright, quien diseña lo que muchos creen que es la primera cocina de concepto abierto para Malcolm y Nancy Willey, una pareja de clase media en Minneapolis. La señora Willey quería cocinar y recibir al mismo tiempo, décadas antes de la llegada del espacio libre. La habitación resultante sigue siendo económica en cuanto a espacio y movimiento, pero también iluminada por el sol y hermosa, conectada por una media pared y elegantes ventanales con los espacios habitables de la casa. Tras la Segunda Guerra Mundial surge una oleada de construcción de viviendas y suburbanización, al igual que el uso de materiales de diseño más procesados, perfeccionados en aplicaciones militares. La empresa que fabrica Formica, por ejemplo, amplía su línea de encimeras de cocina con nuevos patrones y colores. La fabricación de contrachapado despega. Mira la última comodidad, mira mi nueva cocina, se repite cada vez una a la sociedad. Como resultado, la cocina realmente se transforma después de 1950 en un espacio mucho más moderno. En el cortometraje de 1956 que ilustra esta sección llamado Once Upon a Honeymoon, patrocinado por Bell Telephone, una ama de casa canta una serenata en la cocina de sus sueños. Así se van repitiendo los anuncios por todo el continente, haciendo cada vez más cercana la idea de tener una cocina ideal. La modernidad posguerra nos presenta un frigorífico de congelador inferior, para que los propietarios ya no tengan que agacharse hasta el fondo para alcanzar sus cajones de frutas y verduras. La marca de electrodomésticos, ahora propiedad de Whirlpool Corporation, también había inventado el frigorífico Side by Side 10 años antes. Los nuevos diseños dan lugar a nuevas características, como máquinas de hielo que atraviesan la puerta y puertas francesas. Hasta ese momento, todos los frigoríficos venían con el congelador encima, la forma más sencilla de diseñar un frigorífico, dijo Barry Burkan, experto en frigoríficos y decano de la Apex Technical School de Nueva York. Los frigoríficos de congelador superior se benefician de que el aire caliente suba hasta el congelador, donde se enfría antes de volver a hundirse para enfriar el frigorífico. Si mueves el congelador al fondo o a un lado, las cosas se complican. La televisión fue determinante para que las cocinas se volvieran en espacios familiares, más allá de los procesos alimentarios, se volvieron espacios de charla y reflexión. En Estados Unidos, el primer programa de televisión donde la cocina era el centro fue el de Julia Child, el chef francés, que introdujo a millones de americanos en la cocina francesa, pero también en su gran cocina abierta, bien equipada y semiprofesional, incluyendo una enorme cocina de gas Garland, un tablero de clavos y ollas y sartenes Le Creuset, todos ellos ahora en exhibición en el Smithsonian. Los espectadores no solo quieren cocinar como ella, quieren poseer los productos que ven usar en pantalla. En la historia de la televisión mexicana, pocos nombres resuenan con tanto cariño y respeto como el de Chepina Peralta.
Pionera de los programas de cocina en el país, su legado va más allá de las recetas. Transformó la manera en que las familias mexicanas se relacionaban con la cocina, convirtiéndola en un espacio de aprendizaje, empoderamiento y amor. (1978) General Electric Company fabrica un microondas sobre la cocina, liberando espacio en la encimera. Rápidamente se convierte en el centro visual de muchas cocinas americanas. En 1978, General Electric creó el primer microondas sobre la cocina, que combinaba un microondas y una campana extractora. La innovación cambió la estética de muchas cocinas americanas. Los microondas se habían vuelto cada vez más populares, pero todos notaron que eran cada vez más grandes y ocupaban cada vez más espacio en la encimera. 1983. ¿Qué tienen que ver los ordenadores personales con las cocinas? Se convierten en una presencia habitual en el centro de mando, la nueva combinación cocina-hogar-oficina que arrasa por el país. En aquel entonces, tenías tu teléfono fijo encima. Tendrías un montón de correo, los deberes de los niños, se pensaba. El concepto funcionó, porque la madre no tenía que estar fuera de la cocina ni lejos de su familia en ningún sitio. Los ordenadores personales compactos llegan a la cocina, como se ve en este anuncio de 1977 del Apple II. Los diseñadores de interiores responden con espacios de oficina integrados apodados el centro de mando. 1990. A medida que los suburbios y las casas siguen creciendo, el término "se casa" se va haciendo coloquial. Las cocinas, un espacio práctico hasta los años 50, se transforman en un espacio decorativo, dijo el señor Huy. Los armarios se vuelven más lujosos, los techos más altos y las estufas con marcas presumibles como Vikingo Wolf se vuelven más populares. Ahí es realmente cuando la cocina se convierte en la habitación más cara de la casa. 2005. Nuevas viviendas con los planos de cocina más modernos, grandes, abiertas al resto de la vivienda y cada vez más céntricas, están surgiendo por todo el país, al final de un auge de la construcción de viviendas que comenzó a finales de los años 90. De repente, era como una cocina de concepto abierto donde literalmente solo tenías una habitación. Incluso con reformas en casas antiguas, dijo, casi siempre es una conversación sobre ¿cómo haces que esa cocina se sienta central? Hoy en día, la mayoría de las casas nuevas tienen cocinas completamente abiertas y cada vez más céntricas. 2011. Los reality show, junto con la llegada de las redes sociales y minoristas de mobiliario asequible como IKEA, tiene un gran impacto en las reformas del hogar. Realmente han hecho que el diseño y los proyectos abiertos sean accesibles para las masas, y hay tanta información ahí fuera en la tele, en internet. Entras en la tienda de IKEA, tienen planificadores. Lo hacen fácil. La gente de IKEA pensaba que demostrarle a la gente que pueden hacer una casa de ensueño preciosa dentro de su presupuesto, no siempre tiene que conseguir un lugar llave en mano. Eso es lo más grande de nuestro programa que la gente adora. 2012. Los muebles importados hechos de madera de ingeniería más ligera y asequible, empaquetados planos y listos para montar, despegaron en México en esta época. La calidad de muchos de esos no es tan buena, pero el precio es muy razonable. Si ves alguno de esos programas de televisión y ves a alguien que dice, sí, bueno, tenemos esta cocina completa por 100,000 pesos, sabes que es porque se han gastado 10,000 en esos muebles de paquete plano que van a durar quizá un año. 2016. La consultora japonesa de desorden Marie Kondo es tan popular que su nombre se convierte en un verbo. En todo el país, surgen empresas que se centran en la organización para ayudarnos a gestionar el almacenamiento de demasiadas cosas, una consecuencia de una cocina abierta al resto de la casa. En una casa pequeña, es agradable tener esa apertura. Pero luego literalmente has perdido como toda una pared de almacenamiento. 2020. Con el inicio de los confinamientos por la pandemia de COVID-19 en marzo, las personas trabajan desde casa, a menudo en la cocina. Los niños asisten a la escuela online, a menudo en la cocina.
Realmente fue durante la COVID cuando la gente se dio cuenta de que el concepto abierto es ruidoso, es difícil encontrar suficiente espacio. Es difícil que varias personas trabajen o aprendan en el mismo espacio. La pandemia de COVID-19 nos obligó a replantearnos cómo usábamos nuestras cocinas. Para muchos, se convirtieron en aulas para la educación en casa. Mis hijos ya son adolescentes, y con la educación en casa durante la cuarentena en pleno apogeo, volvemos a estar todos sentados alrededor de la misma mesa en el desayuno, el almuerzo y la cena, con el destino repartiendo porciones adicionales de nerviosismo e incertidumbre financiera. 2023. La pandemia está remitiendo, pero la presión sobre el espacio útil en la cocina sigue siendo alta. Los hábitos de compra y cocina cambian, dijo Wendy Truns, socia de Janes Addiction, empresa neoyorquina de organización del hogar. Cada vez más personas compran al por mayor y cocinan en casa. Y muchos aún no van a la oficina. Algunos nunca volvieron porque no tenían por qué hacerlo, y de alguna manera ocuparon una pequeña parte de la cocina o del comedor. Después de la pandemia, muchas personas todavía compran al por mayor y cocinan más comidas en casa, lo que requiere más espacio de almacenamiento. 2025. Los diseñadores de cocina se están adaptando, con diseños más cálidos y cómodos que sustituyen a los elegantes y estilizados. Las islas de cocina se expanden, o se multiplican, a medida que la gente busca asientos flexibles para todo el día y espacios para conectar portátiles y guardar más electrodomésticos y vajilla. La señora Furwell está creando más privacidad sin cerrar la habitación por completo, mediante añadidos como puertas corredizas o aberturas en marca. Con ello concluimos nuestro programa sobre la evolución de las cocinas en el siglo XX. Esperemos les haya gustado y si les agradó, pueden suscribirse a nuestro canal para escuchar más historias sobre las ideas y las cosas además de nuestro paseo por libros, arte y crónicas de la Gen X. Muchas gracias.